Pasamos horas, a veces días enteros, obsesionándonos con las palabras exactas que queremos decir. Completamente de acuerdo. Se elabora el mensaje perfecto, digamos, el argumento impecable para una junta de trabajo, o se piensa 1000 veces cómo iniciar una conversación difícil en casa. Se ensaya mentalmente una y otra vez. Exacto, pero casi nunca se le dedica un solo segundo a pensar en el vehículo que transporta esas palabras. El vehículo sonoro, nuestra voz. Así es, si ese vehículo está averiado, si es agresivo o monótono, el mensaje jamás llegará a su destino, sin importar lo brillante que sea el argumento. Y es un enfoque sumamente necesario hoy en día. Por eso, la inmersión a fondo de hoy tiene una misión muy clara y sobre todo práctica. Vamos a extraer una caja de herramientas con técnicas específicas para aprender a cambiar, calibrar y dominar el tono de voz. Es una guía fascinante. Es entender cómo el sonido que emitimos moldea físicamente la forma en que el mundo nos percibe. Porque la comunicación se suele tratar como un ejercicio puramente intelectual. Y la realidad es que es un evento fisiológico. O sea, va mucho más allá de las palabras. Totalmente. El sonido impacta el sistema nervioso de quien escucha antes de que su cerebro tenga siquiera la oportunidad de procesar el significado del vocabulario. Es un impacto corporal casi inmediato. Así es. Por eso, dominar estas herramientas no es un simple truco de oratoria. Es aprender a gestionar la carga cognitiva y emocional de las personas con las que interactuamos a diario. Para aterrizar esto en la realidad, el material que estamos analizando hoy presenta un caso de estudio que sirve como un hilo conductor perfecto. Es un caso muy ilustrativo. Sí, es la historia de una madre, a quien llamaremos Isabel. Ella se enfrenta a una dinámica bastante dolorosa y frustrante. Notó que cada vez que intenta comunicarse con su hija adolescente, la chica simplemente se bloquea. Se cierra por completo. La ignora. Y al desmenuzar el caso en las fuentes, queda claro que el problema no radica en el contenido de lo que Isabel dice. Radica en la entrega. ¿En cómo suena ese mensaje? Isabel tiene una proyección de voz tan constante y tan fuerte que provoca ese bloqueo en su hija de manera literal. No es una simple actitud de rebeldía adolescente. Es una reacción acústica. Y ese es el punto de inflexión de todo el caso. Hay que entender el porqué neurológico detrás de este mecanismo de defensa. Claro, porque uno pensaría que hablar más fuerte es hacerse escuchar mejor. Esa es una creencia cultural muy arraigada y completamente errónea. La idea de que mayor volumen equivale a mayor autoridad. Exactamente. Se asume de manera inconsciente que hablar más fuerte asegura el liderazgo, o digamos, impone respeto. Pero la biología cuenta una historia muy distinta. ¿Qué pasa realmente en el cerebro entonces? Cuando una voz opera constantemente al máximo de su capacidad o parece estar siempre al borde del grito, el receptor no percibe autoridad. Percibe otra cosa. Experimenta una sobrecarga sensorial. O sea, el cerebro de la hija de Isabel interpreta esa voz como una amenaza física, no como una directriz o un consejo de su madre. Tal cual. Es un asalto acústico. ¡Wow! ¿Un asalto acústico? Sí, y el cerebro humano tiene mecanismos de protección que son muy eficientes. Cuando se siente abrumado por un estímulo sonoro intenso y constante, la amígdala se activa. Entra en modo de defensa. Y literalmente cierra las compuertas del procesamiento cognitivo para protegerse. Deja de decodificar las palabras. El sistema se apaga. El sistema se apaga por completo. El mensaje brillante o el consejo lleno de sabiduría se pierde en el ruido de la alarma interna. Sabiendo que el cerebro de quien nos escucha puede simplemente apagar el sistema si el vehículo sonoro es inadecuado, la gran pregunta es ¿cómo reparamos ese vehículo? Ahí es donde entra la parte práctica. Aquí es donde abrimos esta caja de herramientas vocales, y la primera técnica aborda directamente el problema central de Isabel, el volumen. Un tema crítico para muchos. Se llama calibración con el eco interno, y me parece fascinante porque parte de una premisa bastante dura. La mayoría de las personas caminan por la vida sin tener la más mínima conciencia de su propia intensidad vocal. Es una falta de autopercepción muy común. Es el equivalente a conducir un auto en una carretera oscura sin mirar jamás el velocímetro. Y esa falta de conciencia es el origen de innumerables conflictos diarios. Me imagino que sí. El ejercicio del eco interno está diseñado precisamente para encender ese velocímetro en el tablero mental. Obliga a la persona a reconocer los límites de su propio espectro vocal. Vamos a detallar la mecánica de esto.
El ejercicio consiste en tomar una frase cotidiana y articularla en 3 niveles de intensidad radicalmente distintos, prestando mucha atención a la resonancia. A cómo vibra en el propio cráneo. Exacto. El paso número 1 es decir esa frase en un susurro casi inaudible, utilizando apenas el aire suficiente para formar las palabras. Muy suave. Luego, el paso 2 es subir a un nivel medio, imaginando una conversación con alguien sentado hombro con hombro. ¿Una distancia íntima o casual? Y el paso 3 es ir al extremo opuesto, proyectar la voz con toda la fuerza como si el objetivo fuera que una persona en la última fila de un gran teatro escuche cada sílaba. Un volumen teatral. Ahora, al leer esto me surge una duda. Si empezamos practicando un susurro casi inaudible, ¿no existe el riesgo de que la voz termine sonando insegura o carente de autoridad en la vida real? Es una excelente observación, y es una trampa común. Pero el objetivo del ejercicio no es adoptar el susurro ni el grito como formas de comunicación. Ah, ok. Es solo para practicar. El propósito es generar un mapa sensorial. Al experimentar los extremos absolutos, el cerebro aprende a identificar dónde se encuentra exactamente el centro. Ese punto de equilibrio. Ese punto medio es el volumen ideal. Es el lugar donde la voz suena nítida, tiene presencia y claridad, pero no utiliza una fuerza física excesiva. Para alguien como Isabel, cuyo nivel normal está descalibrado hacia el extremo superior, este ejercicio le permite sentir físicamente la diferencia. Diferenciar entre proyectar con claridad y simplemente empujar el sonido hasta abrumar al otro. Es establecer una línea base. Y una vez que se mapea ese territorio, es mucho más fácil notar cuando la intensidad empieza a subir innecesariamente, por ejemplo, en medio de una discusión acalorada. Uno se da cuenta mucho más rápido. Pero encontrar ese volumen perfecto no resuelve todo el problema. Para nada. Es solo el primer paso. Porque incluso si Isabel logra bajar su volumen al punto medio exacto, hay otro factor que puede hacer que su hija o cualquier persona desconecte por completo. La monotonía. Exacto. El volumen alto aturde, pero la monotonía adormece. Una voz que suena exactamente igual todo el tiempo es profundamente agotadora para quien la escucha. La monotonía es verdaderamente un asesino silencioso de la atención. ¿Por qué nos cuesta tanto prestar atención a una voz plana? La razón vuelve a estar en cómo evolucionó el cerebro para procesar la información del entorno. El sistema neurológico está optimizado para detectar cambios y contrastes. Buscamos la novedad constante. Así es. Si un sonido es constante y carece de variación, el cerebro lo clasifica rápidamente como información de fondo no amenazante y simplemente deja de gastar energía en procesarlo. Es el mismo fenómeno que ocurre con el zumbido de un refrigerador. Un ejemplo perfecto. A los pocos minutos de estar en la cocina, simplemente dejamos de escucharlo. Una voz plana, que no altera su tono, se convierte en el zumbido del refrigerador en medio de una conversación. Desaparece en el fondo. Para evitar convertirse en ruido de fondo, la segunda herramienta del análisis es una técnica llamada el ascensor de tonos. Una visualización muy útil. La idea visual es fantástica. Consiste en tomar una frase y, al decirla, viajar conscientemente por diferentes registros. Imaginar que la voz es un ascensor que sube y baja por un edificio. Moviéndose por los distintos pisos. Se inicia explorando los tonos graves en el sótano, se sube a los tonos medios en la planta baja y se llega a los agudos en el último piso, para luego volver a bajar. Es inyectar una especie de montaña rusa musical a las palabras de todos los días para romper el patrón plano. ¿Qué efecto tiene esto en el oyente? Lo que hace esta herramienta es transformar la textura del mensaje. Al jugar con los matices, se rompe esa monotonía hipnótica y se convierte un muro de sonido pesado en algo dinámico. Algo expresivo. Exactamente. La variación tonal es información pura para quien escucha. Transmite empatía, urgencia, duda o alegría. Sin esa variación, el oyente tiene que trabajar el doble. Tiene que hacer un esfuerzo cognitivo enorme para adivinar la intención real detrás de las palabras. El ascensor de tonos mantiene la atención enganchada de manera natural porque le sigue dando al cerebro estímulos nuevos que procesar. Es darle color y relieve a un dibujo que estaba en blanco y negro. Una gran analogía. Pero aquí entra un tercer factor crucial. Ya tenemos el volumen adecuado con el eco interno y el tono variado con el ascensor. Sin embargo, la velocidad a la que se entrega ese mensaje puede arruinarlo todo. La velocidad es definitiva.
El análisis señala una combinación que resulta letal para cualquier intento de comunicación. Hablar con mucha proyección, es decir, fuerte, y además hacerlo a una velocidad vertiginosa. Es la imagen de un tren de carga a toda velocidad que no frena en ninguna estación. Destruye todo a su paso. Esa combinación de alto volumen y alta velocidad es la receta perfecta para el bloqueo comunicativo que experimentaba la hija de Isabel. El receptor se siente literalmente atropellado por ese sonido. No hay un solo milisegundo de espacio para digerir la avalancha de información que se está recibiendo. Y la solución para frenar ese tren de carga es nuestra tercera herramienta, el ritmo y el péndulo de la pausa. Otra técnica de visualización muy poderosa. Sugiere imaginar el movimiento constante y rítmico de un péndulo balanceándose entre cada palabra importante o cada frase corta. Tic-tac. Marcando el ritmo. Ese movimiento imaginario fuerza a quien habla a insertar pequeños silencios, adoptando un ritmo mucho más deliberado. Obliga a la persona a pisar el freno. Y esto cambia por completo la dinámica. Esta herramienta saca a la luz un aspecto fundamental sobre la psicología de la escucha. Existe la falsa noción de que las pausas son vacíos incómodos, O que demuestran inseguridad. que son momentos de duda o falta de fluidez, pero en realidad son soportes estructurales del lenguaje. Las pausas le dan aire al mensaje. Ese microsegundo de silencio es el tiempo exacto que el cerebro del receptor necesita para organizar la sintaxis, decodificar el significado y prepararse para la siguiente idea. Si se elimina ese espacio vital, la comprensión se desploma bajo el peso de la carga cognitiva. El péndulo de la pausa es, en el fondo, un acto de respeto. Es otorgarle al interlocutor el tiempo biológico necesario para entender. Si regresamos al caso de Isabel, aplicar el péndulo significa darle a su hija la oportunidad de escuchar sin sentirse acorralada en una esquina. Le da espacio para respirar dentro de la conversación. Ahora, todo esto, el volumen, el tono, la velocidad, tiene un origen que no podemos ignorar. La base de todo. El sonido no surge de la nada, sale de un cuerpo físico, de una máquina biológica. Las herramientas 4 y 5 de nuestra caja se alejan de la abstracción y abordan directamente la mecánica del cuerpo. Empezando por el motor, la respiración. Una proyección abrumadora, ese grito involuntario que genera rechazo inmediato, casi siempre nace de un esfuerzo físico mal canalizado. De la costumbre de empujar el aire con muchísima fuerza hacia las cuerdas vocales, directamente desde la parte superior del pecho. Respirar desde arriba. Es una respiración superficial, alta y clavicular. Cuando se respira de esa manera, los músculos del cuello y los hombros se involucran innecesariamente para forzar la salida del aire. Y el resultado acústico de esa mecánica es un sonido estridente, un sonido apretado que denota ansiedad o incluso agresividad. No hay una base que sostenga la vibración real de la voz. Para contrarrestar esto, entra en juego la cuarta herramienta, el dominio de la respiración diafragmática. Es un cambio de paradigma físico completo. En lugar de inflar el pecho al tomar aire, se trata de llevarlo hacia el abdomen, Permitiendo que el diafragma haga el trabajo. que es un músculo grande en la base de los pulmones. Él debe hacer todo el trabajo pesado de empujar el aire hacia arriba. Es la técnica que utilizan los cantantes de ópera o los actores de teatro para llenar una sala sin destruir sus cuerdas vocales. El impacto del diafragma en la calidad de la voz es monumental. Cambia todo el perfil de cómo sonamos. Al utilizar esta respiración profunda y anclada, se le proporciona al sonido un soporte sólido y constante. Esto otorga una energía y una credibilidad inmensas a las palabras. Permite proyectar una voz resonante y con presencia, pero manteniendo un control absoluto sobre el flujo de aire. Evita que la voz se desboque o se rompa. Se logra fuerza, sí, pero es una fuerza que se percibe como segura y estable, no como un ataque descontrolado. Es la diferencia entre tener un motor potente y bien afinado que ronronea con suavidad frente a pisar el acelerador a fondo en un auto pequeño que parece a punto de desarmarse. Es una imagen mental muy precisa. Y esto nos conecta directamente con la quinta y última herramienta, que es la contraparte necesaria de ese motor bien afinado, la relajación física consciente. Un punto que casi todos pasamos por alto. El análisis de las fuentes es muy contundente respecto al impacto devastador que tiene la tensión muscular en cómo sonamos día a día. Especialmente hoy en día. Cuando el cuerpo acumula tensión, ya sea por estrés laboral, enojo acumulado en el tráfico o una simple mala postura frente a la computadora, la voz sufre las consecuencias inmediatas. Sale mucho más aguda, más metálica. Mucho más estridente.
Es como llevar puesta una armadura invisible que comprime el sonido por completo. Es una cuestión de pura física y anatomía. La tensión muscular en la zona superior del cuerpo estrecha los conductos por los que viaja el sonido. Se reduce el espacio. Al encogerse el espacio en la faringe y el cuello, la frecuencia de la vibración se altera. Eso eleva el tono y hace que el timbre sea punzante y muchísimo menos agradable al oído. Y a nivel biológico, los tonos agudos y tensos son señales universales de alarma y peligro en la naturaleza. Cuando alguien nos habla con esa tensión física, nuestro sistema nervioso entra en alerta sin darnos cuenta. Nos ponemos a la defensiva de inmediato. Por lo tanto, la técnica final es aplicar un escaneo y una relajación hiperespecífica a los músculos que más afectan la fonación. No se trata de relajarse para dormir, claro. No, es una relajación activa. Es soltar deliberadamente el cuello, dejar caer los hombros lejos de las orejas y destrabar la mandíbula antes de empezar a hablar. Especialmente en situaciones de alto riesgo emocional. Como cuando Isabel intenta acercarse a su hija y la tensión de la anticipación ya le está apretando la garganta. Si se comprende la profundidad de este último paso, se entiende cómo la relajación de esa zona superior permite que la laringe descienda a su posición neutral y natural. ¿Y qué pasa cuando la laringe baja? Al bajar la laringe, la voz fluye sin obstrucciones. Resuena en las cavidades del pecho y adquiere de forma automática tonos más graves, ricos y expansivos. Y el impacto psicológico de eso en quien escucha es inmenso. Los tonos graves y relajados son decodificados por el cerebro humano como indicadores indiscutibles de seguridad, calma y confianza. Suenan serenos. Son inmensamente menos invasivos que una voz apretada. Una voz relajada invita a la otra persona a relajar también sus propias defensas. Es contagioso. La calma vocal genera calma auditiva. Si hacemos un balance de todo este recorrido analítico, hemos construido un manual de operaciones extremadamente robusto para cualquiera que busque transformar su presencia sonora y, por ende, sus relaciones interpersonales. Una verdadera caja de herramientas. Tenemos el eco interno para calibrar el volumen y dejar de aturdir a los demás sin darnos cuenta. El ascensor de tonos para inyectar vida al mensaje y evitar que el cerebro del otro nos clasifique como ruido de fondo. Muy importante para mantener la atención. El péndulo de la pausa para frenar la velocidad y dar el espacio crítico que la mente necesita para comprender las palabras. La respiración diafragmática para emitir un sonido con verdadero poder y control. El motor de la voz. Y finalmente, la relajación física de cuello y mandíbula para proyectar esa serenidad profunda que desarma cualquier conflicto. Es un ecosistema completo de técnicas para dejar de sabotear nuestros propios mensajes. La lección subyacente que unifica todas estas herramientas es vital para todos. ¿Cuál dirías que es esa lección? Se suele esperar bajo el paradigma de que el éxito en la comunicación se reduce a la inteligencia del argumento, a la lógica implacable o a la elección del vocabulario más sofisticado. Creemos que las palabras lo son todo. Pero la evidencia que hemos revisado hoy muestra que la comunicación es, fundamentalmente, una experiencia física y sensorial. Depende de la mecánica del cuerpo. De la gestión del aire, de la relajación de los músculos y de la acústica del vehículo sonoro. Si ese vehículo suena agresivo, ansioso o monótono, el intelecto del mensaje se desvanece por completo. Se pierde frente a la poderosa reacción emocional y de supervivencia que provoca el sonido en quien nos escucha. Es un cambio de lente radical para observar cómo interactuamos con el mundo todos los días. Y tomando en cuenta todo lo que hemos explorado hoy sobre la tensión muscular, la sobrecarga sensorial y esos bloqueos mentales ilustrados en el caso de la madre y la hija, surge una reflexión muy profunda para llevarse al mundo real. Una pregunta para analizar con calma. Si sabemos con certeza empírica que la tensión física comprime la voz haciéndola estridente, y que un volumen mal calibrado o una velocidad desmedida obligan al cerebro de quienes nos rodean a cerrar las compuertas y dejar de escuchar, ¿qué pasa con nuestras discusiones diarias? Esa es la pregunta. ¿Qué porcentaje de los malentendidos diarios, de las discusiones crónicas en casa o de las fricciones en la oficina no son realmente desacuerdos filosóficos sobre un tema, sino simples y llanas reacciones biológicas a una pésima mecánica vocal? Es algo que cambia por completo la perspectiva.
Es una idea fascinante y algo perturbadora que vale la pena diseccionar la próxima vez que sintamos que alguien, simplemente, no nos está prestando atención. Quizás no es lo que decimos, sino cómo está sonando nuestro vehículo. Hasta la próxima inmersión a fondo.